Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Nos encontramos nuevamente por este medio para darle continuidad a la unidad número 2 de números racionales. Anteriormente vimos que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como un cociente entre dos números enteros, es decir, como una fracción. También vimos que esa fracción tiene su equivalente como expresión decimal, y lo que hacíamos para pasar de una fracción a un número decimal era dividir el numerador, o sea el numerito de arriba, por el denominador, es decir, por el número de abajo de la fracción. Ahora vamos a ver al revés, vamos a ver cómo pasar de un decimal a una fracción. Pasaje de decimal a fracción. ¿Se acuerdan que también había distintos tipos de decimales? Teníamos los decimales exactos y los periódicos. Vamos a comenzar por las expresiones decimales exactas. Para pasar de una expresión decimal exacta a una fracción, dice, se coloca el número completo en el numerador sin la coma y el denominador es una potencia de 10 con tantos ceros como la cantidad de cifras decimales. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos expresar el número decimal 3,52 en forma de fracción. Entonces, si es una fracción va a tener un numerador y un denominador. Acá dice que en el numerador tenemos que escribir el número completo sin la coma. Si yo a este número de acá le saco la coma, ¿qué número se forma? 352. Eso va a ir en el numerador. Y en el denominador dice que va a ser una potencia de 10, o sea, va a ser 10 elevado a una potencia con tantos ceros como la cantidad de cifras decimales. En este caso, como tenemos dos cifras decimales, es decir, después de la coma hay dos numeritos, eso quiere decir que la potencia va a estar elevada al cuadrado, es decir, va a ser 10 al cuadrado. Vamos a escribirlo. Lo que les dije recién, en el numerador escribimos todo el número sin la coma, o sea 352. Y en el denominador es una potencia de 10, 10 elevado a ¿qué potencia? Al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos dos cifras decimales, o sea después de la coma hay dos numeritos, por lo tanto la potencia es 2. ¿Por qué es 2? Porque dice que la potencia va a tener la misma cantidad de ceros que cifras decimales. Entonces si está elevada al cuadrado, ¿cuántos ceros va a tener esa potencia de 10? Va a tener 2 ceros. Por lo tanto, el número final sería 352 sobre 100, o sea 10 elevado al cuadrado 100. Y fíjense la correspondencia que se establece entre las cifras decimales que son 2, la potencia que es 2 y la cantidad de ceros de esa potencia que son 2 ceros. Todo esto está en correspondencia. Entonces, resumiendo, para las expresiones decimales exactas, en el numerador escribimos el mismo número como está, sin la coma, y en el denominador va a ser una potencia de 10 cuyo exponente va a ser la misma cantidad de cifras decimales que tenga el número. O si no, directamente podemos pasar al paso final, donde va a ser, siempre va a empezar con 1, y lo que va a ir variando va a ser la cantidad de ceros, que va a depender siempre de la cantidad de cifras decimales. En este caso, si hay dos cifras decimales, el resultado final va a tener dos ceros. O sea que en este caso el número final sería 352 sobre 100.